Ricardo, buena tarde. Hola, Miguel Ángel. Muchachos, se escucha mucho sonido. Profe, una pulidora. Sí. Sí. Ah, perdón un segundito, te voy a mirar cómo espacio. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Sí, bueno. Bueno, muchachos, buenas tardes. Entonces, continuamos pues con el tema que venimos socializando con respecto al sistema protegido linfóide. ¿Algo para comentar? Doctor, es para pedirle un favor. Es que lo que pasa es que nosotros ahorita tenemos a las 4 de la tarde clase de anfiteatro. Sí, Entonces era para pedirle el favor si podríamos terminar unos 20 minutos antes para que algunos compañeros, los del grupo 1, se puedan dirigir para la universidad y así llegar a tiempo. bueno, listo, perfecto. Y Dale. la otra pregunta, profe, lo que pasa es, no sé si ya les llegaron los reclamos del parcial, en especial una pregunta que hacía mención a cómo se denominan esos cardiomiocitos que son capaces de producir el impulso eléctrico. Entonces, algunos compañeros tenemos la duda con respecto a esa pregunta, porque la respuesta usted colocó que eran nodulares, pero muchos de nosotros colocamos excitoconductoras. Yo creo que si está así, eso ¿será que yo la hice? Yo la envié. Sí, claro, citoconductoras también es válido, lógico. Sí, Entonces, es que en la plataforma del parcial aún exacto. aparece con la respuesta incorrecta. Sí, Entonces, sí, solo era eso, profe. sí, yo sí lo revisé apenas terminé la clase, yo vuelvo y reviso. Sí, yo sí había visto eso. Doctor, qué pena interrumpir. Dígame. Para complementar, pues de pronto era lo mismo que el compañero, solo que pues, yo puse, y creo que la otra compañera, no sé realmente, puso excitoconductores con E. Entonces, pues de pronto también, si es Listo. posible. Sí, claro, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias, doctor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces, algo para comentar adicional pues a lo del examen. A veces hay algún tipo de duda, no sé, Esteban, si tendrás conocimiento del momento que yo hago la invitación, porque hay algunas veces hay dudas pues, de que algunos estudiantes responden quizá tengo dudas o algo así, entonces me quedé como en el aire, si eso que será lo que quiere decir Sara, Sara Gaviria.
Sara, Buenos días, doctor. buenas tardes, Sara. Sara, ¿había alguna duda con respecto a eso? No, doctor. Es que en una invitación pusiste, tengo dudas o algo así con respecto a la invitación que yo hacía a clase. No. Ah, bueno. ¿No? Sara. Sara. ¿Cómo, doctor? Es que no lo escucho muy bien. No, es que en una invitación que yo hago a clase, entonces colocaste, yo respondo a la invitación, pero tengo muchas dudas, entonces sería, yo pensaba, ¿será que hice algo irregular o qué sería lo que pasó? Y así respondiste. Ah, no, doctor, creo que se me fue. Ah, bueno, listo, Sara, bueno, perfecto. Sí, dije yo que sería lo que hice mal. Ah, listo, Sara, perfecto. María Alejandra, ¿hoy estás sola entonces? Hola, doctor. Sí, Hola. ¿Sí? Hola, Miguel sí, Ángel. señor. Buenas tardes. Sebastián, Aquí buenas estamos, tardes. profe. Jacobo. Bueno, Buenas perfecto. tardes, doctor. Entonces, Nachos, listo. Ay, perdón, un segundito, yo traigo algo. Bueno, muchachos, entonces, en el día de ayer habíamos llegado pues a este sitio donde íbamos a hablar pues a comenzar a hablar de los órganos que, que pertenecen a este sistema de tipo linfoide. Y en primer lugar, entonces, de acuerdo a lo que habíamos comentado, la forma como se clasifican en primarios y secundarios, en primer lugar, pues vamos a hablar del timo. ¿Podemos seguir? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, si usted me lo permite, yo podría encargarme de esta parte. Bueno, listo, José Miguel, está que yo hago pues un poquito de introducción del concepto y el Listo, timo, doctor. listo, ya te digo, entonces pertenece pues a uno de los órganos primarios, pasemos, en el cual, eso, es un órgano que requiere de una gran importancia en el periodo desde nacimiento hasta un tiempo promedio de 10, 12 años, en el cual él gradualmente ha comenzado un proceso de involución hasta que termina siendo o termina generándose como una serie de vestigios en los cuales pues, la actividad funcional se disminuye en una forma muy, muy representativa, sin que realmente el órgano desaparezca, eh, dado que es factible que en personas adultas mayores suceda procesos neoplásicos en este sitio. Bueno, sabemos entonces que el timo está localizado pues, en la región retroesternal, adherida pues al hueso, más o menos se establece pues que es localizado sobre el mediastino superior y que es un órgano que es sólido, en el cual pues tiene unas características especiales y que tienen sus semejanzas y sus diferencias con respecto versus el cambio linfático, sabiendo de antemano pues que en estos órganos linfoides se caracterizan por tener un recubrimiento externo de protección, de individualización, de especificidad con respecto a su función, que es la cápsula, y que en su interior pues tiene una serie de zonas, y regularmente es una zona periférica, una zona central, algunos tienen una zona intermedia y que terminan pues generándose una forma de, de determinación con respecto a esos sitios en la cual se encuentran unos sitios donde hay mayor cantidad de células de respuesta de tipo linfoide y en otra en mucho menor proporción. Igualmente sucede pues en este órgano del timo, como vamos a ver. Estoy hablando en el concepto general pues de los órganos linfoides como son en primera significancia en forma concreta, que es el ganglio linfático y el timo. Listo, sigamos entonces.
Pero bueno, el concepto anatómico había algo más, perdón, devuélvemelo un momentico. Es en esa imagen que estamos viendo, podemos reconocer que es un órgano que tiene dos lóbulos, uno al lado derecho y un lóbulo izquierdo, y que ellos están unidos entre sí por una zona que pues se llama una forma de istmo, una zona de unión generada pues en el límite entre ambos, fusionados por tejido conectivo pues denso. Y regularmente el lado derecho y el lado izquierdo no son en semejanza exactamente como uno espejo del otro, tienen sus variabilidades, pero algunos tienen en la parte proximal una serie de prolongaciones que se le determinan como cuernos. Y que en su interior, pues la forma de subdividirse además de la zona periférica y zona centrales, es una serie de lobulillos, como veremos pues más adelante. Sigamos entonces, era terminando pues de hablar de esta diapositiva. Listo, ya puedes seguir. Doctor, pues en relación a la fisiología del timo, tenemos que, pues, una primera función es que es un órgano linfoide primario donde tiene lugar la maduración de los linfocitos T inmaduros o timocitos, como se verá más adelante, a linfocitos T vírgenes maduros e inmunocompetentes. Por esto se le es atribuido la conformación de la inmunidad celular. Otra función, pues, en menor medida, es que cumple de almacenamiento de tejido linfoide en forma de nódulos y finalmente, pues, este inicia su acción en la vida intrauterina. Siguiente. Sebastián, o bueno, no, de pronto es esto que más adelante que será. Bueno, no, más adelante hago la pregunta. Sigamos. Entonces, respecto al proceso de maduración, procesamiento y maduración de los linfocitos T, pues tenemos un primer momento donde se van a formar los linfocitos T, que tiene lugar en la médula ósea, y luego son redirigidos al timo. En un segundo momento, al llegar al timo, estos se ubican en la corteza e inician un proceso de mitosis aumentada. En este punto, al llegar al timo, toman el nombre de timocitos. En un tercer momento, los timocitos son sensibilizados con proteínas propias del cuerpo y con un complejo mayor de inmunohistocompatibilidad para permitir que sean funcionales. Luego, estos timocitos se desplazan hacia la médula, como se verá más adelante, para interactuar con el resto y así entrar en la fase de elección clonal, o sea que vamos a elegir los que realmente pueden ser los que van a funcionar. Y finalmente, el timo verifica que los linfocitos no posean trastornos autoinmunes antes de que sean liberados a la circulación sistémica. Siguiente diapositiva. Entonces, respecto a la histología del timo, tenemos 4 componentes principales: una cápsula, una corteza, una médula y células epitelioreticulares. Una de las características histológicas del timo es que se dividen en lobulillos incompletos. Esto también quiere decir que cada lobulillo incompleto posee una corteza propia, pero a su vez comparten la médula con los lobulillos vecinos. Por esto hay una comunicación y evitan que los lobulillos sean completos. Siguiente diapositiva. Respecto a la cápsula, está conformada por tejido conectivo denso y este genera invaginaciones hacia el parénquima, pero como estábamos mencionando anteriormente, no es completo, por lo cual este sirve también para que pueda haber un intercambio o un transporte de granulocitos, monocitos, linfocitos y adipocitos, como también hay presencia de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y fibras colágenas. Siguiente. Respecto a la corteza, está conformada la capa más externa de cada lobulillo tímico. Está permeada por linfocitos T, que le confieren esta característica basófila durante la tinción. Está delimitada externamente por una cápsula e internamente por la médula. Y pues este alberga 3 tipos de células epiteliales reticulares, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como más adelante se mostrará. Siguiente.
Siguiente diapositiva. Se pierde. Y por último, la médula que conforma la capa concéntrica de cada lobulillo tímico está pues permeada por los linfocitos T maduros y funcionales. Pues en el espesor, como se verá más adelante, encontramos los corpúsculos de Hassall y pues alberga tres tipos de células epiteliales reticulares, la tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Siguiente. En lo que nos ha hecho mención Sebastián hasta el momento, con respecto pues a los componentes celulares, la distribución y las características pues que tiene cada tipo de determinación de esas células del 1 al 6, y sobre todo es con respecto a la localización que le pertenecen al timo, y que la zona periférica pues tiene mayor cantidad de celularidad con respecto a la zona central. Claudia. Claudia. No está presente. Doctores, que la compañera Claudia mencionó por el grupo que aún no ha llegado, no se ha podido conectar debido a que aún está, creo que está en la clínica, pues por esto que la está vacunando. Entonces, si quiere, yo le puedo explicar esta última parte. Sí, pero resulta que Claudia, pues se supone que yo debería enterarme, no si fuera así en esa forma. Pues no sé, me parece que no, eso no Qué vale. pena. Lo que pasa es que Claudia desde por la mañana está. Bueno, listo. Simón. Dígame, doctor. Simón. 9. Sí, doctor. Bueno, a mí no me aparece en cámara. Bueno, Doctor, qué pena, es que me acabo de salir de vacunar, entonces pues no estoy en la casa en este momento, pero si quiere pues presento la diapositiva. no, déjémoslo así. Listo, Sebastián, sigamos. Siguiente diapositiva, pues esta parte de la corteza de la médula la explicaré pues en la próxima. Siguiente, por favor. Profe, si me permite un momento, creo que voy a presentar, porque Camilo está teniendo problemas de internet. ¿Sí? Pero Entonces, que, pero dígame. bueno, pues sí, debe ser eso entonces. Sí, profe, es que aquí en este sector está jodiendo bastante el internet. Pues está muy intermitente la señal. Lo intento presentar yo entonces. Ya se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí se ve bien. Sí. Listo, entonces respecto a las células retículo epiteliales, pues aquí hay un diagrama donde se van a ubicar dependiendo del tipo y pues por el color están demarcados. Entonces ubicamos que la tipo 1 separa la corteza de la cápsula y vasos corticales. Las células tipo 2 envuelven los islotes de los timocitos. Aquí se presenta el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. En la célula tipo 3, pues ubicamos la unión corticomedular. En la tipo 4, pues se encuentra el límite entre la unión de la médula y la corteza. En la célula tipo 5, se conforma todo el marco estructural de la médula y como tal el tipo 6, pues ya encontramos las agrupaciones para dar lugar a los corpúsculos de Hassall. Siguiente diapositiva. Entonces,
pues esos tipo 6 y dan lugar al corpúsculo de Hassall, que son masas aisladas de células epiteliales reticulares. Su función principal es la de la linfopoyetina estomacal, que es la que permite que suceda la apoptosis en los linfocitos defectuosos y está conformado por un núcleo aplanado, posee una membrana queratohialina y se observan inclusiones lipídicas. Siguiente. Y pues por último, encontramos esta barrera hematoquímica. José Miguel. Señor. José Miguel. José Miguel. José Miguel. Bueno. Listo, sí, Sebastián. Bueno, hay un hecho, perdón, hago una intervención pequeña, que en nuestro organismo tenemos varios sitios que se les genera esa determinación de barrera. Y el hecho de que exista esa barrera es con la finalidad de que no exista la permeación de células de respuesta linfoide en algún sitio específico, y creo que habíamos hecho mención en otro momento lo que es la barrera hematoencefálica, la barrera hematotesticular, y esta es la barrera hematoquímica. Y el esquema es muy claro y de pronto, bueno, sí, siga Sebastián. Listo, entonces como mencionaba el doctor, tenemos una barrera hematoquímica compuesta por las capas celulares epiteliales reticulares, como se mencionó anteriormente, el tejido conjuntivo perivascular y pues como tal la pared vascular. Entonces tenemos que el endotelio vascular está sostenido por la membrana basal engrosada y una capa contráctil de pericitos. Tenemos un intersticio donde encontramos un gran número de monocitos que fagocitan las macromoléculas invasoras en caso de que este primer medio no cumpla su función de detener estas macromoléculas. Y finalmente las células epitelioreticulares tipo 1 se encuentran por zónulas occludens y están sostenidas por una membrana basal gruesa. O sea, al ser zónulas occludens, va a haber una unión fuerte celular, entonces lo que va a impedir un paso de macromoléculas a través de estas. Bueno, Cristian. Sí, doctor, cuénteme. Buenas tardes. Perdón. Hola, Cristian. Algo que, pues, que desde el principio quería hacer como la pregunta o el comentario, es dado que el timo tiene funciones de tipo hormonal. De pronto, si lo sabes bien, y sí o no, y cuál es el tipo de actividad de función hormonal. Si no lo tenemos presente, lo averiguamos y en un momento nos hace la intervención. Listo, doctor, yo lo averiguo. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias. Con respecto a los ganglios linfáticos, es una serie de estructuras que tenemos en nuestro cuerpo. Hay una serie de índice de mayor presencia en sitios regionales, como es en el cuello, en la región axilar y región inguinal, pero existen este tipo de estructuras en una forma muy importante de nuestro cuerpo y tienen unas características muy, muy propias que le hacen que tenga una forma, unos tamaños y una consistencia definida. Este es un hecho que a nivel de la interpretación clínica es fundamental. Y sabiendo de antemano que los ganglios linfáticos no se tocan, o sea, me quiero referir al hecho de decir no se tocan es que no se pueda, sino que no son palpables por el tamaño que pertenecen. Con eso se tiene como una base de medida, y en término promedio van de 1 a 2 centímetros en términos generales y algunos 3 centímetros, sobre todo los que se encuentran en la región inguinal, que a pesar de este tamaño, pues hace que ellos no alcancen a ser palpables, y en el momento que sean palpables es porque el ganglio linfático aumentó de tamaño, por la razón que sea. Hay unos parámetros que
que determinan el hecho de un concepto de tipo clínico que nos permiten a nosotros como orientarnos a qué puede ser lo que esté sucediendo en el ganglio linfático. El hecho de que el ganglio linfático duela, eso indica, como hice la mención ayer, es que la cápsula aumentó de tamaño en una forma brusca o en un tiempo muy corto, y eso genera dolor. La consistencia del ganglio, el hecho de que tenga una consistencia, digamos, de aspecto cauchoso, hace determinar que lo que se está generando es un aumento de la celularidad y no va a generar otro tipo de consistencia. 3, el hecho de que sea palpable. Y 4 es el que en el momento de nosotros hacer la palpación de los ganglios linfáticos, estos sean móviles, o sea que con la manipulación nos permita moverlo. Versus diferencia que se puede establecer cuando un ganglio es de origen neoplásico y que son ganglios que son de consistencia pétrea, o sea que son como tocando una piedra, que no duelen y que regularmente se encuentran adheridos a planos profundos. Por eso que pues se establece, y de pronto la imagen, pues y a ese tema me dirijo, el hecho de que el examen físico es fundamental en el momento de interpretar qué debemos hacer nosotros en nuestra competencia como médicos generales en un paciente que nos está consultando, porque refiere en sus términos comunes, siento que hay un nódulo, que hay una bola, que esta zona me duele, etcétera, que siento algo en ese sitio, y nosotros pues más o menos poder orientarnos a ver qué hacemos con ese ganglio linfático hecho, que veremos pues en el momento que nos introduzcamos pues al concepto de tipo patológico. Sabemos que el ganglio linfático es un órgano de filtro, y por eso dentro de su estructura tiene una vía de entrada de ese material linfático que entra para generar ese proceso de filtración y otro sitio de conducto por donde sale esta linfa después de ser filtrada. Indudablemente, como mencionamos ayer, pues parte de esa disposición notable que tienen los ganglios linfáticos en esa clasificación que vimos, que de acuerdo a la forma como se agrupan las células linfoides en estas estructuras, que puede tener una disposición nodular, difusa o de aspecto trabecular, el ganglio linfático posee en este tipo de las 3 disposiciones, pero es mucho más significativa la disposición de tipo nodular, y es el sitio cuando esos que se llaman los folículos linfoides primarios, y que cuando se estimulan se va a generar otro tipo de actividad en el ganglio linfático, que es la producción de nuevas células. ¿Alguno de ustedes quiere seguir haciendo mención o lo hago yo? Sí, doctor. A mí me gustaría. Bueno, listo, Miguel Ángel, digamos. Doctor, qué pena, antes de eso ya encontré la función hormonal del timo. Listo, Cristian, gracias. Contanos. Pues tenía entendido que principalmente producía la timopoyetina, pero he encontrado en otro artículo que también tiene otras funciones hormonales, como la producción de timulina o factor humoral tímico y la timosina, que todos esos ayudan a la proliferación, replicación y diferenciación de los linfocitos T. Eso se basa con lo que nos mencionó Sebastián al principio. La función fundamental del timo es recibir esas células que se están produciendo en la médula ósea, que son los linfocitos T, y que en el timo lo que se va a realizar el proceso es de maduración de esos linfocitos y actuar con ellos en el momento que sea indicado. Bueno, sigamos, Miguel Ángel. Gracias, Cristian. Acepto. Perdón que se rompa el número de ganglios que podemos alcanzar a tener en nuestro cuerpo. 600. Es una forma dramáticamente significativa. Y eso representa la forma como está preparado nuestro organismo para tener en todo momento esta actitud de defensa y de vigilancia en una forma muy precisa. Siga. Listo, Miguel Ángel. Listo, profe. Pues como usted lo mencionó, entonces aproximadamente... Perdón, Simón. Qué pena, Simón. Sí. 600 Listo, pues, ganglios linfáticos. Pues, por... No, pienso, Simón, que por ahora no puedes. Devolvamos. Ahí me escucha bien, profe. Es que me toca así por lo que desde el teléfono tengo interferencia. Bueno. Ahí sí me escuchan bien.
Listo, entonces son aproximadamente 600 ganglios linfáticos, los cuales pues tienen una forma pues encapsulada y como una forma riñonada, como lo podemos evidenciar en esta imagen. Tiene una superficie convexa, es decir, pues que está hacia afuera, así, y una parte cóncava que correspondería pues a la entrada o al ilio, que ya veremos más adelante qué corresponde. La linfa pues va a desembocar, como lo podemos evidenciar en esta imagen, a nivel pues del conducto torácico, va a drenar aquí en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo, el drenaje linfático de los miembros inferiores, el abdomen, el hemitórax derecho, el miembro superior izquierdo y la mitad pues de la cabeza y el cuello. Y en el caso derecho, vamos a drenar a nivel también del ángulo yugulo-subclavio, pero en este caso derecho, la mitad pues derecha de la cara, cuello, hemitórax derecho y miembro superior derecho. El tamaño, como lo mencionó el doctor, pues oscila en promedio de 1 milímetro a 3 centímetros. Estos se encuentran conformados principalmente por dos zonas, una corteza y una médula. A estos ganglios linfáticos van a llegar una serie de vasos, principalmente son los vasos aferentes, es decir, de llegada. Y van a salir unos que son los vasos eferentes, principalmente puede ser uno o dos. La irrigación, pues, nutricia que debe recibir estos ganglios linfáticos, pues proviene de las arterias satelitales, es decir, de las diferentes divisiones que se vayan produciendo, así van llegando. E igualmente, por estas arterias satelitales o arterias nutricias van a llegar todos los metabolitos necesarios, pues para toda esta actividad metabólica que las células que se encontrarán acá necesitan, como lo pueden ser linfocitos y monocitos. Bueno, Perdón, Miguel, un momentito. diga, Valentina. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, ¿sabes qué es lo que es una pregunta? Ilio. No lo escuché, doctor, ¿me puede repetir? ¿Sabes qué significa el nombre ilio? Ilio. No, realmente no. Bueno, María Alejandra. Sí, doctor. Si sabes qué significa el término, el término ilio. Hace referencia como a una depresión de la parte de un órgano o a la salida o entrada de por donde sean los vasos, por donde entran o salen los vasos. Bueno, perfecto. Déjeme un momentico Miguel Ángel, la diapositiva anterior. Miguel Ángel, en esta imagen de ganglio linfático que está en este sitio, estaba haciendo mención que el ganglio linfático tiene una forma de riñón, o también se le dice que tiene una forma como de un frijol, y que tiene una zona que es levantada y una zona que es centrada, o sea, una zona convexa y una zona cóncava. En la zona cóncava, como vemos que la que está en la parte inferior, es la zona donde se llama el ilio, y como dice muy bien María Alejandra, es el sitio por donde entran y salen estructuras, sobre todo de tipo vascular, y también pues nerviosa. Ejemplo, los pulmones tienen ilio, el hígado tiene ilio, el ganglio linfático tiene ilio. Hay algunos órganos que tienen este tipo de estructura muy, muy bien definida. Pero hay algo de lo que mencionaba Miguel Ángel, que tiene unos vasos y se ven muy bien en la imagen en la zona cóncava arriba, que están perforando la pared de la cápsula y que se llaman vasos linfáticos aferentes porque está entrando. Y en la zona del ilio están los vasos linfáticos eferentes, que el eferente es porque está saliendo este producto. Listo, sigamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo, profe, qué pena es que me toca así porque el teléfono está molestando. Bueno, entonces, según ahora la configuración pues externa e interna, aquí pues esta imagen es muy representativa. Entonces evidenciamos una corteza, pues esta corteza va a estar formada por un tejido conjuntivo fibroso denso, es decir, debe ser resistente. Este pues da lugar a las trabéculas, es decir, a partir de esta corteza vamos a entrar y estas serían las cortezas, las diferentes trabéculas que me va a subdividir ese ganglio linfático. La cápsula pues es más gruesa a nivel del ilio. ¿Por qué razón? Porque pues aquí es donde se va a sostener. Entonces necesita una mayor fijeza, una mayor fuerza para mantenerse. Luego encontramos una paracorteza, la cual se encuentra localizada entre la corteza y la médula, es decir, aquí. Este pues contiene numerosos agregados de linfocitos T, es decir, como se denomina la zona dependiente del timo.
o la zona tímica. Luego, inferior a esa paracorteza, vamos a encontrar la médula. Esta médula está formada por abundante cantidad de senos tortuosos, como lo podemos ver allí, y recordarlo de acuerdo a ese sistema linfático difuso que forma como cordones. Aquí lo encontraríamos y ahorita lo evidenciaremos mejor en unas placas. Bueno, lo que mencionaba el doctor, encontramos diferentes regiones, unas más que otras, con mayor concentración de ganglios linfáticos, principalmente a nivel del cuello. Es muy importante lo que él dijo, el examen físico, otra a nivel de las axilas, posiblemente alguno que otro se le haya inflamado un ganglio y uno se lo haya sentido a nivel de la región axilar. En el abdomen es muy importante, a nivel de la ingle también. Y pues aquí este esquema nos evidencia la gran distribución de esos 600 ganglios linfáticos que tendríamos en nuestro cuerpo. Bueno, en cuanto a la fisiología, la imagen es muy representativa. Evidenciamos pues que si nosotros estuviéramos en consulta y nos llega este niño, pues nos daremos cuenta de que algo está ocurriendo. Esto no es normal. Entonces, como lo sabemos, son órganos linfoides secundarios, los cuales están controlados y supervisados por los linfocitos recirculantes. Es decir, estos linfocitos llegan y salen, dependiendo si vienen a presentar un antígeno o se vienen a quedar ahí por un momento, por algunos días. Este es el sitio en el cual los linfocitos o las células presentadoras de antígeno reconocen y activan la respuesta inmune, lo que veíamos ayer. Puede iniciar una respuesta innata, pero principalmente una respuesta adaptativa. Aquí los linfocitos se activan, es decir, es el paso inicial de la respuesta inmunitaria. Se va a producir esa inflamación, lo que decía el doctor, la cápsula de cierta forma va a estar más tensa porque a nivel interno las células van a estar multiplicándose y replicándose y eso va a producir ese aumento de tamaño y la cápsula va a estar un toque pues más extendida, con mayor tensión. Igualmente pues actúan como filtro de todos nuestros componentes y pues esto debe llegar limpio porque después va a pasar a la circulación sistémica. Bueno, entonces ahora en la parte histológica vemos que el ganglio se subdivide en tres regiones, una corteza, una paracorteza y una médula. La corteza principalmente es mayor predominio linfocitos B. Van a formar nódulos ya sean primarios o secundarios que ya los vamos a ver. Encontramos después la paracorteza. Esta pues es como la zona tímica o la zona timodependiente que está entre la corteza y la médula. Y luego encontramos la médula que es más que todo formada por esos cordones medulares en donde van a predominar linfocitos, células plasmáticas y macrófagos o monocitos. Bueno, esta imagen pues es muchísima información, pero a grandes rasgos evidenciamos aquí en la periferia una cápsula. Evidenciamos aquí pues la entrada de esa cápsula como lo recordaríamos anteriormente, unas trabéculas que sería ese tejido conectivo fibroso denso y un tejido reticular que va a estar dado por todas esas fibras reticulares como lo vimos en la clase del día de ayer, que le dan como ese entramado, esa malla en el cual se van a adherir todas esas células. Entonces aquí pues el número 1 vemos el hilio, luego pues evidenciamos un nodo linfático, en este caso secundario va a estar más blanco, evidenciaremos por aquí uno primario y pues vemos muchas cosas más. Entonces, un ganglio linfático está rodeado por una cápsula de tejido conectivo fibroso, puede ser denso, irregular y también tener fibras colágenas. Tiene abundancia pues de estas fibras colágenas y pues como ya lo había mencionado anteriormente, es más grueso a nivel del hilio, ¿cierto? Para ese sostén y esa firmeza. Aquí pues evidenciamos unos nódulos secundarios y pues aquí habrían unos nódulos primarios. Bueno, como lo mencionó ahorita el doctor, entonces la cápsula está formada, o sea, a la cápsula van a llegar unos ganglios linfáticos aferentes, es decir, de llegada. Sí, van a entrar, como lo evidenciamos acá en la imagen. La cápsula en la superficie interna se extienden pues esas trabéculas, ya como se había mencionado anteriormente. Luego vamos a tener aquí pues la corteza, la paracorteza y la médula. Y de salida vamos a encontrar que sale la linfa por ese vaso linfático eferente, entraría una arteria y saldría una vena, que llevaría el componente nutricio y celular a este ganglio linfático. Bueno, aquí pues evidenciamos, entonces en la corteza los linfocitos forman nódulos linfoides ya sean primarios o secundarios, ¿cierto? En la paracorteza, pues que sería la zona tímica, donde vamos a evidenciar bastantes linfocitos T. Y la médula, pues por estos cordones, como lo podemos evidenciar en esta imagen.
Ahora bien, entonces hablemos sobre las agrupaciones de tejido linfoide. Entonces, ellos están agrupados a nivel de la corteza. Son agregados esféricos de linfocitos B principalmente, en el proceso de entrada o salir del ganglio linfático. Pues estos aquí evidenciamos entonces un nódulo linfático secundario, y aquí habría uno primario. El secundario, ¿por qué se encuentra constituido? Principalmente por un centro germinativo, es decir, esto es como la memoria, si lo podríamos mencionar de esta forma, de que algo ha ocurrido, de que algún proceso infeccioso se ha llevado a cabo, y esto sería como una huella que no se podría borrar a nivel del ganglio. ¿Listo? Entonces, este centro germinativo está rodeado por tejido linfoide, que es más oscuro, como lo evidenciamos acá y acá. Sería como se denomina esa condensación de células como corona o manto, y se forma en respuesta a la presencia, pues, de un antígeno. Entonces, como complementando, entonces el nódulo linfoide secundario tiene un centro germinal, como lo evidenciamos acá. Este va a contener tres zonas. Una zona oscura, que sería como en la base, es el sitio de proliferación intensa de las células B aglomeradas de manera densa. No van a poseer inmunoglobulinas. Listo. A estas células también se les denominan centroblastos. Luego estos centroblastos van a ir ascendiendo, van a ir migrando hacia la zona basal clara. También, ellos van a cambiar de la clase de inmunoglobulina, dependiendo pues obviamente por la ayuda de la interleuquina 4, que va a permitir ese feedback o ese switch de inmunoglobulina, y se va a producir los centrocitos. Estas células se exponen a las células dendríticas foliculares que llevan antígeno y experimentan una hipermutación. También hay macrófagos. Entonces aquí es donde se va a producir ese estallido, esa multiplicación de células. Los que sobreviven, los centrocitos que sobreviven, recién formados, pasan a la zona apical clara, es decir, a la parte más superior, donde se transforman a células plasmáticas y células de memoria. Y estas van a salir del folículo primario y ellas pueden viajar por el torrente sanguíneo e ir a otros ganglios linfáticos y se reparten. Entonces, de esa manera, habría una mayor disposición de estas células de memoria para responder ante futuras infecciones. Bueno, como lo mencionaba anteriormente y se mencionó en la clase anterior, las fibras reticulares son muy importantes, pues estas van a estar producidas ya sean por células reticulares o por algunos fibroblastos. Van a producir toda esta malla de sostén de estas células. Principalmente, pues, para evidenciarlas las tendríamos que utilizar algunas tinciones muy especiales, como la argéntica, para poder evidenciar todo ese mallado. Y pues realmente es como el sostén para que esas células se mantengan. En cuanto a la médula, bueno, el tejido linfoide se presenta como condensaciones de cordones, como lo evidenciamos ayer. Aquí se puede ver uno. Son cordones medulares que se hallan separados por los senos linfáticos medulares, y los cordones medulares están ramificados y contienen linfocitos pequeños, células plasmáticas, como les había mencionado anteriormente, y macrófagos. Aquí pues esta diapositiva hace referencia a las diferentes células que podríamos encontrar en un ganglio linfático, que van a mediar esa respuesta inmune en cuanto a ese reconocimiento de los antígenos y ese inicio de esa respuesta inmunitaria. Y pues esta imagen es muy representativa, en donde si seguimos ese paso a paso, vamos a evidenciar cómo se va formando ese ganglio. Miguel Ángel. Ah, bueno. Miguel Ángel. Sí, doctor, le escucho. Déjame ahí, por favor. Listo. Si quiere, entonces yo salgo aquí para que no haya interferencia. Dos segunditos. Dos segunditos, muchachos. Bueno, Juliana Durán. Juliana. Juliana Durán. Juliana.
Doctor, qué pena, pero creo que ella es de quinto semestre, si no me equivoco. Ay, qué pena. Sí. Abrí el correo que no era. Qué pena, claro. Ella es de quinto. Es que tengo en cardio y me aparece esa lista ahí. Correo de cardio. No, yo creo que me va a hacer, no demora mucho. Daniel Prada. Hola, doctor. Daniel, buenas tardes. Daniel, aquí tenemos un esquema. Se alcanza a ver el sombreado de lo que es el ganglio linfático. Entonces, la que sigue, Miguel Ángel. Miguel, ahí estamos resaltando con ese color qué tipo de estructuras. La corteza, doctor. Está la corteza, no la veo. Otro. No, el tiempo nos apremia. No, Jacobo. Doctor, Sí. esa es la cápsula, doctor. La cápsula y las trabéculas. Está mostrándonos lo que es la cápsula y las trabéculas, y sabemos que las trabéculas son una serie de prolongaciones que se desprenden de la cápsula y que lo que hace es dividir el ganglio linfático como en compartimientos o en espacios, como si fueran paredes que hacen para dividir un espacio y generar en segmentos. Sigamos. Y vemos la zona cóncava y la zona convexa en una forma muy clara. Sigamos. La flecha nos está mostrando lo que es la cápsula, trabécula. Sigamos. Siguiente. Regularmente una forma de nosotros hacer una diferenciación histológica de un ganglio linfático, por ejemplo, con otro tipo de órganos, en su momento, por ejemplo, como el vaso o con el timo, es el hecho de que el ganglio linfático tiene tejido adiposo adherido a la cápsula. Sigamos. Y sí, ahí sí, vemos el ilio, que es el sitio por donde lo que se ha mencionado, y resulta que debajo de la cápsula se encuentran unos espacios, eso que se está señalando como en color verde. Y es un espacio que llama el espacio subcapsular. Y esos vasos linfáticos aferentes que podemos seguir avanzando con la imagen. Otra más. Otro. Eso. En ese sitio donde nos está señalando los vasos linfáticos aferentes que perforan la cápsula, esa linfa que entra llega al espacio subcapsular o al seno subcapsular y de ahí se va transcurriendo pues a través en forma cercana a lo que son esos septos o esos tabiques a través de eso que se llaman los senos corticales. Y en la parte central pues eso se va dirigiendo en forma emergente desde la parte periférica a la zona central que es la médula hasta que llega lo que son los senos medulares. Sigamos. Siguiente. Listo. Entonces, el sitio pues donde están pues los vasos linfáticos eferentes. Resulta que en esa zona que se determina como lo que son los senos subcapsulares, eso tiene un recubrimiento epitelial y es un recubrimiento epitelial que le permite dar en ese sitio es el transporte unidireccional de esa linfa y está recubierto por un epitelio plano simple. Sigamos. La presencia de las células, como ya nos mencionó pues en otro momento Miguel Ángel, la presencia de linfocitos, de macrófagos, sabemos que en su mayoría, bueno, eso lo vemos ahorita. Eso es la parte reticular, o sea, esa serie de fibras reticulares que son producidas pues, por las células reticulares que generan ese fenómeno de entremallado y que le va a dar la consistencia y la estabilidad a este tipo de órganos. Sigamos. Ahí está haciéndose notar la imagen de esas estructuras que son de mucha mayor notoriedad y que sobresaltan a nivel de la corteza, que es el sitio donde mayor cantidad de células se encuentran y que en su mayoría son linfocitos de tipo B, donde es factible que nos está mostrando, por ejemplo, donde está la flecha en estos momentos, que es un folículo primario, y al lado izquierdo vemos unos más grandes, que son los folículos secundarios, porque tienen esa zona central blanca. Hay un hecho característico
que en un ganglio linfático los folículos deben de ser generalmente de diferentes tamaños, o sea, no todo, pero que sí se vea la variabilidad de tamaños. El hecho de que sean todos del mismo tamaño para el patólogo es indicativo de que ahí se está generando es un proceso neoplásico, o sea, un linfoma de tipo folicular. Y regularmente debe de ser así, diferencias entre los folículos. Ahí acaba de salir una zona que se muestra como un cordón y la distribución de esos linfocitos en este sitio es en forma cordonada, a diferencia de lo que vimos en la corteza que tiene una forma de disposición nodular y esa es la zona intermedia entre la corteza y la médula. Pasemos. Bueno, se establece entonces en la zona central la presencia de linfocitos dispuestos en una forma difusa en mucha menor cantidad o proporción de células presentes en ese sitio. Yo creo que estaba hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí, listo, sigamos. Bueno, ya pueden seguir. Ahí pues es un resumen de lo que corresponde pues al ganglio linfático en su forma, en sus partes, en sus estructuras, en los vasos linfáticos aferentes, la cápsula, la zona medular, cortical, la parte iliar y la forma como están distribuidas las células en los diferentes sitios. Pasemos. Bueno, hay algo de esa zona timodependiente que de pronto se mencionó hace un rato y se estableció porque en algunos pacientes en los cuales se realizaba resección del timo, por decir algo, esa zona timodependiente desaparecía y por eso se le dio como ese nombre. Sigamos. Doctor, pues aquí hay dos videos, pero creo que mejor continuamos. Y mejor, pues en la presentación quedan ahí, nuestros compañeros los pueden ver. Son sobre el examen físico. Sí, con respecto al examen físico. Hay algo que siempre hay que tener en cuenta, el hecho de que los ganglios linfáticos estén aumentados en determinados sitios es de una vigilancia extrema de, digamos, es mejor exagerar más por exceso que por defecto. Por ejemplo, el hecho de encontrar nosotros unos ganglios a nivel del codo, eso es muy indicativo que este proceso de pronto sea un proceso de tipo neoplásico, un linfoma. El hecho de que encontremos un ganglio debajo de la clavícula, sea al lado derecho, al lado izquierdo, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es una metástasis muy potencialmente de un proceso neoplásico en otros sitios, sobre todo estómago y sistema reproductor femenino como es ovario. O sea, nunca, no digamos, no nunca, pero hasta que no se demuestre otra cosa, ese ganglio hay que sacarlo entero y pensar que es un proceso neoplásico que está metastásico que está haciendo el paciente, hecho que hace que sea necesario realizar una serie de intervenciones de paraclínicos para buscar el posible origen primario. Por ejemplo, el cuello es muy dado que sea pues, secundario a procesos de tipo inflamatorio infeccioso, de la parte de cavidad oral, el oídos, etcétera. Y región axilar es de todo lo que drena de los miembros superiores, pero dependiendo del tipo de paciente, una mujer, pues hay que buscar que no vaya a haber un proceso neoplásico de glándula mamaria. Bueno, entonces sigamos a vaso. Sabemos que este órgano es un órgano que se encuentra localizado en el hipocondrio izquierdo, es un órgano que es friable, de un color rojo oscuro, tirando a ser violáceo. Él también tiene una zona, ¿sí? Doctor, si quieres yo sigo con esta parte. Listo, María Alejandra. Pues. Bueno, el vaso. Entonces, el vaso es uno de los órganos linfoides más grandes de todo el cuerpo. Es un órgano linfático secundario que se caracteriza porque es muy vascularizado y drena en el sistema portahepático. Se ubica en el hipocondrio izquierdo, detrás del estómago y en el receso suprénico izquierdo, por encima de la flexura cólica, y se relaciona mucho con la parte superior del riñón izquierdo. Cuando vemos que el vaso pues está lleno de sangre, va a tener su forma natural, pero cuando pues no tiene sangre, él va a observarse de una forma como muy aplanada. El vaso es ovoide, es rojo oscuro y también es blando. Pesa más o menos entre 150 y 200 gramos. La irrigación está dada principalmente por la arteria esplénica, la cual es rama del tronco celíaco, y por dos ramas que son la superior y la inferior, que son las que van a irrigar principalmente el ilio. Y el drenaje está dado principalmente por la vena esplénica. Siguiente.
El vaso tiene dos bordes, dos caras y dos extremidades. Entonces está la cara diafragmática y la cara visceral. La cara diafragmática es convexa, digamos que está ubicada en la parte lateral y es ancha. Y la visceral es la que se relaciona pues con las impresiones, que son la impresión gástrica, la renal y la cólica, que vamos a ver más adelante. En los bordes está el superior y el inferior. El superior, que se caracteriza porque va a estar separado por la cara diafragmática y se relaciona con esta de la impresión gástrica. Y el borde inferior, que se relaciona con la, como la impresión renal y la otra cara, que es la visceral. Y en las extremidades tenemos dos, que es la anterior, que es más inferior, y la posterior, que ya es más superior. Siguiente, por favor. Entonces, en la cara visceral tenemos la impresión gástrica, que queda en la parte superior, se relaciona con el estómago, y ya en la parte posterior a ella encontramos el hilio del vaso, y esta se caracteriza porque tiene muchas impresiones vasculares. También encontramos la impresión renal, que se encuentra en la parte inferior, que se relaciona con la glándula suprarrenal y el riñón izquierdo. Y la impresión cólica, que es la que se va a relacionar principalmente con el colon transverso. Siguiente, por favor. Bueno, en la fisiología, él tiene varias funciones, entre ellas la filtración de la sangre, se encarga de eliminar los glóbulos rojos viejos y también de convertir lo que es la hemoglobina a bilirrubina. En las funciones inmunológicas, pues la elaboración de antígenos, los IgM principalmente. En la función hematológica, el almacenamiento de los eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Y en la función hemostática, la producción del factor 8 y el de von Willebrand para el proceso de la coagulación. Siguiente, por favor. Bueno, el vaso se caracteriza también porque tiene un sistema macrofágico tisular, de manera que cuando un microorganismo extraño va a entrar a la sangre o patógeno, entonces los macrófagos los van a fagocitar, y todos estos macrófagos se encuentran principalmente en las trabéculas de la pulpa roja y en los senos venosos, porque estas son las estructuras que van a recibir sangre en el vaso. Siguiente, por favor. Bueno, en la histología, este órgano está rodeado por una cápsula que está formada por tejido colagenoso. También se caracteriza porque tiene una estructura que se llama hilio, que es como una hendidura o una depresión, que es por donde entran y salen los vasos sanguíneos, pero también los linfáticos y los nervios. Y tiene unas estructuras que son las trabéculas, principalmente en la pulpa roja, y también una red de fibras reticulares con células que están unidas a dicha cápsula. Siguiente. Bueno, entonces la pulpa roja es de dos tipos. Perdón, la pulpa es de dos tipos, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja, que es la mayor parte de la estructura del vaso, y la pulpa blanca, que también se llama corpúsculos esplénicos de Malpighi, que son como esas zonas blancas o grisáceas que se encuentran entre la pulpa roja, como podemos observar en la imagen. Esta sería la pulpa roja y esta de acá sería la pulpa blanca. Y estas serían las trabéculas que caracterizan a la pulpa roja, por donde va a pasar también la sangre, y hay mucha cantidad de macrófagos allí. Siguiente. La pulpa blanca se caracteriza porque tiene gran cantidad de vainas linfoides periarteriales, y en el centro encontramos la arteria central. También se caracteriza porque hay unas fibras reticulares y hay células libres, como son los linfocitos T, también macrófagos y células dendríticas. Y encontramos también los folículos linfáticos, que son unos ensanchamientos, y ahí también se conocen como corpúsculos esplénicos de Malpighi, que tienen gran cantidad de los linfocitos B. Siguiente. Y la pulpa roja está compuesta principalmente por los sinusoides que se observan en la parte superior derecha. Esta también está compuesta por unos cordones que se llaman cordones esplénicos, que son como una especie de tejido que ocupan el espacio donde se encuentran los sinusoides. También están conformados por retículo de fibras y células reticulares. Y los sinusoides esplénicos, que son como una especie de capilares que están compuestos principalmente por las células endoteliales. Y siguiente.
En relación a la circulación del vaso, pues tenemos que él recibe sangre arterial principalmente por la arteria esplénica, que va a penetrar por el ilio. Se divide en dos ramas, que son las que van a penetrar por las trabéculas, se llaman arterias trabeculares, y estas van a continuar por toda la pulpa blanca que les nombré anteriormente, y ahí ya pasan a ser arterias centrales. Y ya pues el tronco principal de esa pulpa blanca va a tener gran cantidad de sinusoides esplénicos que están conformados por células endoteliales, y estos se vacían en las venas de la pulpa. Estas pasan a las trabéculas como venas trabeculares y forman la vena esplénica en el ilio, que es la que va a abandonar el vaso. Y también se encuentran vías linfáticas en la cápsula y en las trabéculas. Y son vías linfáticas diferentes, pero solo se encuentran en estos dos lugares. Siguiente. Siguiente. El caso clínico. Claudia nunca llegó. Doctor, buenas tardes. Ya llegué hace un ratico, pero no quería interrumpir. Estoy aquí. Listo, Claudia. Entonces, presentas el caso clínico. Ok, doctor. Listo, gracias. Tenemos una paciente femenina de 54 años de edad, trabajadora de campo. Tiene unos antecedentes como tal de sobrepeso, una insuficiencia venosa tratada con safenectomía hace 20 años en la pierna derecha, colitis atilínica, resultado con... ¿Sí, doctor? Resultado de un... Bueno, listo, dale. Resultado de un diagnóstico de adenocarcinoma en una unión en la unión colorectal, tratado con cirugía, radioterapia y quimioterapia hace 12 años. En la enfermedad actual como tal, esta paciente tiene 54 años de edad, que acude a consulta por un eritema, con aumento de temperatura en la pierna derecha desde hace 2 días de evolución, con sensación de distérmica y fiebre termometrada entre 38,2 grados centígrados desde hace 12 horas. Siguiente, compañero. Entonces, la evolución de la enfermedad comenzó hace 2 años con el aumento del volumen de la pierna derecha, que se ha incrementado de forma progresiva. Al principio el edema cedía en la posición de cúbito, pero desde hace 3 meses ha empeorado. El edema tiene Simnofoiler de fobia, de fobia, que no cede con la posición de cúbito. Señor. Jacobo, ¿qué es eso? Es hacer la compresión y que quede como el signo. Claudia, Jacobo. Doctor, sí, como dice Claudia, es un signo semiológico que se no sé, espicha el dedo contra la piel y queda la fobia, la depresión. La depresión. ¿Y eso qué indica? Edema. ¿Ah? Pero edema de... Porque hay fobia positiva y fobia negativa. Fobia positiva es cuando uno hace esa digitopresión y genera una hendidura, la cual vuelve y se llena al momento. Y negativa es porque el hecho de uno hacer presión sobre la piel en un sitio donde hay edema no deprime. Averigüenes, Jacobo, qué quiere decir la fobia negativa, en qué casos, y me hace la intervención o me hace el comentario en un momentito. Listo, doctor. Listo, sigamos, Claudia. Ok. Entonces tenemos la fobia no cede en posición de cúbito y una diferencia de 3 centímetros. Tenemos en la exploración palpación de un cordón en la zona del muslo hacia la zona inguinal derecha con un dolor a la palpación, y también tenemos un signo de Hodgman negativos. El diagnóstico del manejo de esta paciente, el diagnóstico es linfagitis y edema de grado 2B. El tratamiento.
linfidema, sí, perdón. Linfidema del grado 2B. El tratamiento se utiliza con antibióticos y citas de seguimiento los siguientes 7 días, donde se va a observar si hay mejoría en el paciente o no mejoría. Siguiente. Perdón, Entonces, Claudio. sí. Simón, Dígame, doctor. Simón, una pregunta. ¿Es el linfedema que está presentando esta paciente que la cual están haciendo referencia? ¿El origen puede ser cuál? A, es una neoplasia. B, es secundario a una neoplasia. C, es una infección por algún microorganismo. D, porque se taparon los vasos linfáticos. ¿Ninguna de las anteriores o todas las anteriores o una de ellas? D, doctor. ¿Ah? La D. ¿Y qué era la D? No me acuerdo. La del taponamiento de los ganglios linfáticos. No los vasos linfáticos. En Vasos caso. linfáticos, qué pena. Esperemos, ya lo vamos a resolver. Sigamos, Claudia. Ok. Entonces tenemos unos puntos claves ante esta paciente. Se manifiesta con hinchazón o punto de aumento del tamaño de la extremidad o la región del cuerpo. Esa es una parte fundamental para tener en cuenta. Una de las causas más comunes son las neoplasias o algunos de sus tratamientos, que ella, como teníamos antecedentes, ya miramos que ella había sufrido de una enfermedad anteriores años. El tratamiento, una neoplasia, exacto. El tratamiento se basa exclusivamente en medidas preventivas y la rehabilitación, que eso ya más adelante vamos a hablar. Y también tenemos el aumento anormal del líquido en el espacio extracelular con la alteración de capacidad del sistema linfático de transportar este líquido. También tenemos otro punto clave que es la modalidad terapéutica con los mejores resultados con terapia física, que puede ser también con prendas de compresión y que se tienen que mantener a un corto o un largo plazo. Siguiente. Bueno. Doctor. Sí. Ya tengo lo que me mandó a buscar. Cuéntenos, Jacobo. El signo de la fobia consiste en presionar la zona del edema. Si queda una abolladura que dura unos segundos, consideramos que es fobia positivo. Hay varios grados en este signo, pero su presencia o no es útil para un diagnóstico diferencial. Entonces, cuando es fobia negativo, podemos pensar en una enfermedad inflamatoria, en un linfedema, en un mixedema en caso de hipotiroidismo, o en un lipedema, que es el aumento de los adipocitos. Y si es fobia positivo... Pare. ¿Que el linfedema es el aumento de qué? Lipedema. Ah, lipedema. No, linfedema. No, el linfedema es lo que estamos viendo, que es la extravasación de los vasos y de extravasación de la linfa hacia el espacio extravascular. Sí, doctor. Listo, güey. Bueno, aquí entonces, como ya les estaba comentando, esta patología es una de las más comunes en el sistema linfático. Es una enfermedad crónica, progresiva, causada por la acumulación de suero y proteínas en el espacio intersticial como consecuencia del mal funcionamiento del drenaje linfático. Esto puede manifestarse por hinchazón en las extremidades y esta hinchazón puede comprender desde unos cambios leves como son el dolor, la sensación de pesadez o la propia hinchazón, hasta cambios ya más extremos que pueden ser la amplitud de movimiento limitada, las infecciones recurrentes y la fibrosis. Y aquí un recorderis del sistema linfático, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de la exposición. Entonces es un sistema abierto que forma parte de la circulación periférica, constituye un segundo sistema de drenaje que trabaja junto con el sistema venoso para absorber sustancias procedentes del intersticio y también tiene una función inmunológica. Bueno, un momentico, Jacobo. ¿Será que eso es un sistema abierto o un sistema cerrado? María Alejandra, ¿me averiguas eso, por favor? Sí, doctor, ya la averiguo. Listo, Simón. Dígame, doctor. El tema entonces. De acuerdo a lo que se ha hablado concretamente en esta paciente, ¿por qué le dio ese linfedema en esa extremidad inferior derecha? ¿Qué, Cristian, qué está diciendo? Doctor, por
por el peso y la insuficiencia venosa que tenía, que entonces, pues más adelante pues explicarían algunas de las causas de linfedema, que es una obstrucción, insuficiencia mecánica y las obstrucciones de los vasos linfáticos. Bueno, pero pregunto, si tuvo esa insuficiencia venosa hace tantos años en la cual hicieron plebectomía, o sea, le retiraron esas venas superficiales, se genera una circulación colateral y utiliza las venas más profundas, porque es que en este caso estamos hablando de vasos de tipo linfático, no venosos. ¿O será que estoy pensando mal? No, pues por esa parte, doctor, también hablábamos de que, pues más adelante en la etiología, vimos que en los países desarrollados, normalmente cuando se desarrollaba un linfedema, después de tanto tiempo, es debido al tratamiento neoplásico, porque se intentan diseccionar esos ganglios linfáticos, pero lo que hace es después obstruirlos. Listo, pero hay algo entonces, ¿qué tratamiento antineoplásico se hizo a esta paciente para que le esté dando linfedema? Posiblemente. Por ejemplo, tratamientos antineoplásicos puede ser radioterapia, quimioterapia o cirugía. ¿Con cuál de las tres se queda? Dejémosle eso a Simón. Doctor, pues yo me iría más por cirugía o quimio, pero más por cirugía. Cirugía, quimio o radio, sí. Perfecto. ¿Cuál de las tres? Sí, cirugía, quimio, radio. ¿O le pega o le pega? No, o sea, la cirugía. Última palabra. Última palabra. Y es un hecho. Ejemplo, a esta paciente, muy posiblemente por ese adenocarcinoma que tuvo, le hicieron vaciamiento en la región inguinal derecha porque tenía ganglios aumentados de tamaño. Pongo un ejemplo diferente. Es muy dado que en el carcinoma de glándula mamaria en la mujer se hace, parte del tratamiento quirúrgico, se hace vaciamiento o sacar los ganglios de ese lado. Y entonces el hecho de que se saquen los ganglios, pues la linfa que viene de la extremidad derecha, por decir algo, que fue un cáncer de mama derecha, no van a tener dónde hacer ese drenaje, entonces esa linfa se acumula en los vasos linfáticos de esa extremidad. Y por eso a este paciente le está dando el linfedema, porque muy posiblemente le sacaron los ganglios de esa región inguinal derecha, entonces no tiene dónde drenar, además que está en sentido antigravedad, esa linfa se acumula y va a generar ese edema notable, molesto, de sensación de pesadez, etcétera, aumento del tamaño notable en esa extremidad. ¿O qué, Simón? ¿Qué pasó? Doctor, ¿me podría repetir? La verdad no escuché bien. ¿Por qué? El sonido está malo. Sí, doctor, y justo salió mi perrito, entonces pues la verdad me está haciendo acá bulla y no le puedo escuchar, qué pena con usted. Entonces, lo que hace es que sea un edema que es duro y por eso es fovea negativa, porque es un edema de pura linfa y es distinto al edema que se da secundario a un proceso de tipo inflamatorio. O sea, cuando lo que llamamos vulgar o comúnmente hinchazón, por ejemplo, la picadura en un insecto por un trauma, que lo que hay en ese edema es puro plasma, o sea, pura agua, o de lo que se ha filtrado de los vasos sanguíneos venosos. Se ha filtrado el plasma y eso es pura agua. En cambio, a diferencia de lo que se encuentra en el edema con fobia negativa, que es el edema por linfedema, es pura linfa y eso genera mucha mayor consistencia y por eso es un edema que es duro. No sé si quedaría más o menos claro. Contanos, María Alejandra. Ya, doctor. Bueno, encontré que el sistema linfático se diferencia del sistema circulatorio porque es un sistema cerrado, ya que él inicia en los tejidos corporales, después continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre. Y pues todo es un proceso unidireccional, entonces por eso es. Exactamente. Entonces, al contrario de lo que dice la diapositiva, es un sistema cerrado en el cual el vaso linfático nace de un fondo de saco ciego en las extremidades, por decir algo. Y ahí comienza y se viene en un sentido unidireccional hacia el centro del cuerpo para generar el drenaje, como la imagen que nos mostraron al principio, Miguel Ángel, de la forma como drenaba esa linfa al sistema venoso.
Hay otro hecho, el que está en esta diapositiva, que es la filariasis. Uy, Jacobo, ¿qué es eso? Es por una infección de un parásito, doctor. Por un parásito. Y eso se ve, a pesar de supuestamente tener mejor unas condiciones de tipo socioeconómica y cultural mejores, se ve. Hace unos meses en algún sitio, pues en la calle vi una mujer, claro que eso forma parte pues como del negocio, pues porque no le conviene que le hagan el manejo de eso porque pues se sienta en la calle y eso le genera ingreso de dinero con una filariasis. Eso es lo que no sé si alguien por casualidad ha visto en libros, lo que llaman elefantiasis, porque parecen las piernas como de un elefante. Es una piel que es gruesa, con un edema tan notable que forma unos pliegues, así como las patas de un elefante, y por eso se le llama de esa forma. Bueno, ¿quién estaba aquí en esto? Hablando, bueno, de esta diapositiva, creo que no es más. Listo, sigamos. Sí, ¿qué va a seguir? Hágale, Jimón. Dale permiso al perro y hágale. Listo, doctor. Entonces, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la etiología de la litopatiogenia. Pues en este caso, principalmente tenemos que hay un riesgo al linfedema directamente relacionado a una baja calidad de vida. Se podría dar como unas principales causas. Tenemos 6: cáncer de mama, melanomas, cáncer ginecológico, genitourinario, cabeza y cuello y sarcomas. Y esto se puede dar de entre 10 hasta incluso 30 años. Y también por ejemplo, la primera causa, la principal forma como diagnóstico es una disección axilar, biopsia ganglio centinela y una posible radioterapia. Jacobo, que es un ganglio centinela. Déjemela ahí todavía. Ya nos quedan 10 minutitos. Doctor, si me permite, busco y ya le digo. ¿Sí? Ahí está haciendo mención, por ejemplo, en melanoma. Sí sabemos que es eso, Cristian. El melanoma, sí, doctor, es el tumor que se da en la epidermis y que se va ¿Que se dan dónde? En la piel. En la piel. Si es en la piel, entonces en la cavidad oral no. También podría ser, doctor. Sí. Y en mucosas, bueno. Sí, también puede ser, exactamente. Ahí está haciendo mención inicialmente al cáncer de mama, lo que se mencionó hace un momento, lo que es la disección axilar, o sea, el hecho de retirar los ganglios linfáticos de ese sitio. Pero le estaba preguntando que el ganglio centinela, ¿sabemos qué es eso? Oh. Sí, doctor. Son los primeros ganglios linfáticos hacia donde drena un tumor. Hago como el nombre de ese ganglio centinela porque en la disciplina que van a tener en los casos que estén en la actividad quirúrgica o inclusive en el enfoque clínico, etcétera, siempre se va a estar hablando del ganglio centinela, que es el ganglio que se saca y se rotula aparte porque es el ganglio que primero aparece, no en tiempo, sino estoy hablando clínicamente, y en el momento de la decisión es el ganglio que se ve en una forma mucho más cercana a la glándula mamaria, en el cual hay que hacer siempre estudio de tipo histopatológico. Sigamos. Doctor, ese ganglio no es también el primero que se inflama, como que el primero que como que causa dolor. Que causa posiblemente, no, porque en esos ganglios centinelas se establece más a cuando es un proceso de tipo neoplásico. Ok, gracias. Bueno, listo. Simón, diga pues. Bueno, entonces pues aquí vamos a tener una tabla donde podríamos evidenciar las diferentes clasificaciones etiológicas que hay de los linfedemas. Tenemos 2 tipos, el primario y el secundario. Y de este es dependiendo su etiología. Del linfedema primario tenemos 4 etiologías diferentes. La forma congénita, que puede ser principalmente por el síndrome de Milroy. La forma precoz, que frecuentemente es por el síndrome de
La forma tardía, que se da principalmente en adultos, o otros síndromes genéticos, como el síndrome de Turner, el síndrome de Henneka. Y en el linfedema secundario tenemos principalmente 7 etiologías. Infeccioso, ya sea por, como ya lo hablamos anteriormente, por una filariasis o erisipela de repetición. Iatrogénico, que puede ser por una exéresis quirúrgica o una radioterapia. Traumático, que puede ser por pues, cualquier trauma generado, ya sea un accidente de tráfico o cualquier golpe, pues que llegue a generar un trauma. Inflamatorias, ya sea por dermatitis o sarcoidosis. Endocrinológicas, principalmente por el mixema pretibial. Tumoral, por lo que también hablamos anteriormente de una posible obstrucción linfática, pero en este caso ya sea por tumor o por una posible también desarrollo de metástasis. Y pues también hay otras etiologías que pueden ser también causadas por quemaduras o una insuficiencia venosa crónica, como lo vimos anteriormente. Bueno, esto que continúa aquí el linfedema, habla pues de lo que es el manejo, de los tipos de terapia, y pasemos al artículo, por favor. Es un caso pues el que mostraron de linfedema muy completo, pues muy suficiente. Doctor, yo voy a empezar pues a introducir un poquito el artículo y ya mis compañeros también pues van a complementar un poco. Nuestro artículo de revisión es acerca de los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. A pesar de que es un artículo del 2016, nos pareció muy completo y pertinente, ya que está muy bien organizado y contiene clínicas, signos, síntomas, tratamientos, que algunas de estos los hemos tratado y los explicaremos ya ahorita. Este artículo fue publicado en la revista de Pediatría Integral y fue publicado en julio del 2016. Siguiente. Bueno, pues, Sosa, ¿le hago yo o quiere seguir usted? Yo le hago. Bueno. Bueno, entonces, como lo dijo mi compañero Simón, es muy importante y pues la comparación entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, pues realmente es como, pues al inicio nos llamó la atención, pues porque en alguna oportunidad creo que hemos escuchado, pero uno no sabe y creo que uno tiene que ir recopilando esas experiencias y esos conocimientos para el futuro. Entonces, principalmente pues el linfoma Hodgkin se presenta, tenemos 2 picos de incidencia, siendo la neoplasia más frecuente entre la edad de 15 a los 19 años de edad, ¿cierto? Y se puede volver a aumentar cuando ya entramos a la etapa senil. Según esto, pues dice que la clasificación de 2008 de los tumores de los tejidos linfoides y hematopoyéticos de la Organización Mundial de la Salud reconoce 2 tipos de linfoma Hodgkin, según la clínica y la biología. Primero está el clásico y luego está el nodular, en predominio linfocítico. Listo. Esto aquí, pues vamos a intentar hacerlo de una forma muy organizada, pero siempre es un toque complejo. Entonces nosotros tenemos primero que es el linfoma Hodgkin clásico. La incidencia es del 90 al 95% de los casos, es decir, posiblemente va a ser el más frecuente con el cual nos vamos a encontrar. Alguna de las causas, pues esa es una esclerosis nodular, en una incidencia entre el 70 al 80% en los adolescentes, como lo evidenciamos acá, entre los 15 y los 19 años de edad. Una incidencia en los menores de 10 años del 40 al 50%. Y vamos a encontrar una celularidad mixta. ¿Esto qué nos quiere decir? Estoy sin internet. Una celular mixta. Entonces, es decir, vamos a encontrar entre linfocitos B y linfocitos T. Y vamos a encontrar una depresión linfocítica poco frecuente en la pediatría. Este va a ser más frecuente como a nivel de de los adultos. Lo importante, en la parte linfática,
a nivel pediátrico va a ser poco frecuente que sean ricos en linfocitos. ¿Listo? Y luego vamos a tener el linfoma, el linfoma Hodgkin nodular de predominio linfocítico, es decir, este será menos frecuente en los pediátricos, entonces sería más frecuente, puede ser ya en los adolescentes o en los adultos, pues ya entrando a la etapa senil. Bueno, tenemos la clínica, principalmente pues se va a presentar una tumoración ganglionar no dolorosa, es muy importante. En la región ya puede ser cervical, supraclavicular o mediastínica, esto ya depende pues de nuestro examen físico y de la calidad y el tiempo que nos tomemos al momento de realizarlo. Esto se puede acompañar de diferentes síntomas, como la fiebre, la pérdida de peso, sudoración nocturna, pues que sería un mecanismo homeostático de nuestro organismo. Menos del 3% de las adenopatías en el linfoma Hodgkin son infradiafragmáticas. Ahora nos debemos encontrar ante un diagnóstico diferencial, porque podríamos estar ante un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, bueno, o otra posible adenopatía. El diagnóstico diferencial pues abarca todas las causas de adenopatías, ya puedan ser infecciosas, es decir, lo que vimos, que se aumente ese ganglio como lo vimos en esa imagen, a nivel, por ejemplo, del cuello, en la región retroauricular. Puede ser autoinmune, por ejemplo, un lupus o una metástasis, un cáncer, bueno. Y la velocidad del proceso diagnóstico debe adaptarse a las características clínicas de la adenopatía y de los signos y síntomas que presente nuestro paciente. Entonces vamos a tener una evaluación diagnóstica, se realizará una punción, una aspiración con una aguja fina o PAF, puede ser el primer paso en el proceso diagnóstico, pero no es suficiente para determinar el diagnóstico del linfoma Hodgkin. Tendremos una sospecha clínica dependiendo pues del examen histopatológico de una adenopatía completa. Para poder valorar pues su arquitectura, pero pues esto ya lo realizará un patólogo y nos dará el informe, pero obviamente tenemos que saber eso. Se realizará una tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética de cuerpo entero. Están revolucionando pues en el estudio y pues esto es muy importante porque vamos a ver toda esa dispersión de estos ganglios. Bueno, ahora, ¿quiere continuar, Simón? Lo del linfoma no Hodgkin. Listo. Bueno, en esa parte del artículo ya comenzamos con el linfoma no Hodgkin. Listo. Aquí principalmente vamos a hablar sobre la clasificación que le ha dado la OMS a todos los linfomas no Hodgkin, ya que hay diferentes subtipos, principalmente debido a su etiología, más que todo causas. Bueno, entonces el linfoma no Hodgkin, como lo menciona ahí, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, al igual que debido principalmente a cómo hemos avanzado, ya sea en medicina y en la tecnología, que nos ha ayudado a descubrir muchas más cosas, como en este caso son las herramientas de la citomorfología, inmunohistoquímica y citogenética, que como ya sabemos nos ayuda mucho para identificar todos estos tipos. Bueno, vamos a hablar de la clasificación y tenemos tres tipos de subtipos principales. Principalmente está la neoplasia de precursores linfoides, ya sea por el linfoma linfoblástico T o linfoma linfoblástico B, que pues como lo podemos intuir va de acuerdo a los linfocitos T y B. La frecuencia vemos que es mucho mayor la del linfoma linfoblástico T y seguidamente tenemos las neoplasias de células B maduras, que se dividen en tres diferentes linfomas: el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células grandes B, el linfoma de células B mediastínico primario, que como vemos el más frecuente es el linfoma de Burkitt. Por último tenemos las neoplasias de células T maduras, que únicamente es el linfoma anaplásico de células grandes, que se dan una frecuencia del 15 al 20%. En cuanto a la patología, pues principalmente son estas clasificaciones que le ha dado la OMS a partir del 2008. Bueno, ahora vamos a hablar de la clínica. Sabemos que los linfomas no Hodgkin
son mayormente pediátricos, pero también se puede dar en la edad senil. Pueden principalmente darse por una emergencia médica, como lo son el síndrome de la vena cava superior, una compresión de la vía aérea, el síndrome de lisis tumoral, insuficiencia respiratoria o cardíaca, debido a derrames masivos, una insuficiencia renal por alguna afectación renal de la vía urinaria o directamente, y también síndromes de compresión medular. Y también tenemos mucho. Bueno, entonces, en esta tabla podemos ver la clínica en cuanto a 3 ejes: la histología, la inmunología y la clínica de por sí. Bueno, por ejemplo, la histología, primeramente vamos a hablar del linfoma Burkitt, que es debido a un linfocito B maduro, y la clínica en cuanto a este son principalmente masas abdominales, una invaginación intestinal de masas en el anillo de Waldeyer, ya sea en las amígdalas. Bueno, segundamente tenemos el linfoma difuso de células grandes B, que se da por un linfocito B del centro germinal. Y la clínica son adenopatías periféricas, masas abdominales e incluso afectación ósea metastásica múltiple. También tenemos el linfoma de células grandes del mediastínico, que se da por el linfocito C de la linfocito B de la médula del timo. Y la clínica son principalmente en el mediastino y que predomina en mujeres jóvenes. Linfoma anaplásico de células grandes está principalmente en el linfocito T y menos frecuente en el natural killer. Bueno, así tenemos todos estos subtipos, y como vemos aquí en la tabla, ya posteriormente ustedes la podrán revisar mejor para identificarlos. Bueno, Merchan, continúa. Hay un hecho en esta revisión en el linfoma Hodgkin. Hay una serie o una célula que es la prototipo, que llaman las células de Reed-Steinberg, que es un tipo de hecho celular que no es que sea patoneumónico, pero sí muy diciente de que estamos cursando con una situación de un linfoma no Hodgkin, de linfoma Hodgkin o enfermedad de Hodgkin, como llaman algunos autores. Y son unas células que parece ser que son como histiocitos binucleados y que tienen la imagen pues histológica como si fueran los ojos de un búho. Y dependiendo como de todos los subtipos de linfoma de tipo Hodgkin que hay, que tienen una presentación clínica un poquito diferente, y el aspecto histológico pues hace que tengan ese tipo de células de Steinberg muy notable, o puede que no la tengan muy, muy notable, pues que es más o menos lo que está determinando en este cuadro. Y hay algo que es muy significativo de este linfoma de tipo Hodgkin, es la localización, sobre todo a nivel de los ganglios. Es mucho más usual que comprometa primero ganglios antes que órganos, y si lo haces porque ya es un hecho de este proceso en una forma muy avanzada. Y regularmente esos ganglios van generando una continuidad de invasión. Ejemplo, comienzan a nivel del hemicuello izquierdo, luego en el lado izquierdo del tórax, luego pasan al frente del tórax, y dependiendo de eso va a generar como una subclasificación que va a establecerse lo que es el pronóstico de ellos. Hay algo que es muy dado, que en el linfoma de Hodgkin no se genera esa transformación de tipo leucémico. De hecho, que sí sucede que un paciente que tenga un linfoma haga una transformación de tipo leucémico. Y indudablemente el linfoma de Hodgkin es de mucho mejor pronóstico, responde más fácilmente al tratamiento, que regularmente es con radioquimioterapia. Y lo que comentaba hace un momento, es muy dado a que las manifestaciones sean a nivel de ganglios, no extraganglionares, a diferencia de lo que sucede en los linfomas de tipo no Hodgkin. Bueno, yo creo que hasta ahí llegaba. Sí. Listo, muchachos. Entonces ahí hay algo. Ahí quiero pues hacerles partícipe de que este caso clínico y este artículo forman parte de la evaluación que hagamos en el bloque. Listo, muchachos.
Iba a hacer evaluación, pero no hay tiempo. Iba a hacerles un juiciecito. Bueno, listo. Listo, muchachos. Entonces así quedamos. Estamos pendientes para lo que se puede hacer con respecto a la actividad práctica. Tengo por definirles eso en otro momento. Gracias, Simón, Miguel Ángel, Camilo, Jacobo, Sebastián. Hasta luego, doctor. A usted, doctor, muchas gracias. Feliz tarde. Valentín, Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hola. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Sebastián. María Alejandra. Chao, María Alejandra. Que